Bajo el cobijo de En torno al dinero surge Economía de Frente, análisis económico sencillo, accesible para quien gusta de estos temas del conocimiento humano. Ernesto Félix Santoscoy y Carlos Alberto Martínez en esta ocasión analizan la economía de Estados Unidos, la economía de México, las relaciones entre Estados Unidos y China. Así es que bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Bienvenidos, Carlos Alberto Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Eduardo. Gusto en saludarte, Muchas gracias, al gracias. igual que Encantado igualmente. saludamos a Ernesto Fárez Santoscoy. Ernesto. ¿Cómo están? Bueno, Encantado. finalmente la Fed determina una pausa en el ciclo de crecimientos de la tasa de referencia en la Unión Americana. ¿Esto qué significa? Y se anula la posibilidad de que en la próxima sesión, creo que es en julio, haya un nuevo estudio, una nueva posibilidad de incremento, de retomar el ciclo de alzas. ¿Cómo la ven ustedes, Ernesto? Sí. Bueno, me parece que esta pausa fue un error más en la trayectoria de la Reserva Federal. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que sintieron mucha presión semanas anteriores con la crisis bancaria y pues digamos esa presión de los bancos para que no aumentaran más la tasa los definió a que no aumentaran la tasa esta vez, a que hicieran una pausa. Pero incluso el mensaje que estaban dando era como que hasta aquí llegamos, ya esta va a ser la tasa terminal. Sin embargo, en el comunicado que conocimos la semana pasada y luego en la conferencia de prensa, pues vimos lo siguiente. Uno, que los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, en su conjunto, están pensando que va a haber no nada más un incremento más, sino dos probables incrementos en la tasa de referencia. Quizás uno puede ser en julio y otro en septiembre. ¿Y esto por qué se da? Bueno, pues porque los datos de inflación, si bien se han comportado a la baja y se ve como una baja rápida, bueno, pues si lo analizas con lupa, pues resulta que lo que ha bajado muy rápido son los elementos o los componentes volátiles, como son los precios de la gasolina, el gas y los precios de los alimentos, que el año pasado, por sequías y por huracanes, pues tuvieron un año terrible, ¿no? Y subieron los vegetales 80%. Entonces, este año pues, están teniendo un comportamiento de precios a la baja importante. Pero la subyacente se resiste a bajar, ¿no? Y entonces, digamos, con una inflación que está todavía al doble de la meta de inflación, pero con una subyacente todavía fuerte, pues la verdad es que no es para cantar victoria. Si adicionalmente ves que el empleo, pues todavía en el pasado mes de mayo se crearon 339,000 plazas, ¿no? Y que la tasa de desempleo anda por ahí del 3,7, subió en relación a abril, que estaba en 3,4, pero 3,7 todavía se considera pleno empleo y los salarios están creciendo 4,3, más del doble de la meta de inflación. Toda esa combinación de cosas. Bueno, el gasto de la construcción es otro de los elementos, ¿no? Se disparó 7% en el mes de mayo, ¿no? Son cosas que están medio contradictorias, lo que deberíamos estar viendo, por ejemplo, en el caso de la construcción, es una caída importante en el gasto de construcción ante el incremento que ha habido en las tasas de interés. Entonces, en resumidas cuentas, se ve que hasta donde ha llegado la política monetaria es totalmente insuficiente para controlar la demanda de bienes y servicios y, por lo tanto, la inflación. Carlos Alberto. Fíjate que efectivamente coincido con Ernesto, aunque sí hay señales, hay otras señales de la economía norteamericana que
señalan que sí estaría entrando pues en un proceso de desaceleración, pues todavía no son tan significativas el mercado laboral, como ahorita lo señala Ernesto, pues una economía que te genera más de 300,000 empleos en un solo mes, pues te señala, no se ve que esté muy desacelerada, que Sí, digamos, ¿no? Y sin embargo, pues ya las tasas de interés pues son altas, no son las más altas en la historia reciente de los Estados Unidos. Ha habido episodios con tasas muy superiores, pero sí ha sido un tema que sí es la duda porque pausar para luego volver a subir no es una buena idea. Siempre es porque acuérdense que la economía funciona con base en expectativas y en señales, ¿verdad? Y una señal, pues es decir, si yo ya voy a iniciar un ciclo restrictivo, es decir, aumentar tasas, retirar liquidez, pues tengo que seguirlo haciendo, puede ser 50, 25, 100, lo que sea necesario, pero la señal es muy importante. Entonces, si pauso para que después salga yo con el domingo 7 que a lo mejor voy a tener que volver a subir, entonces sí, el mensaje que estás dando es de que no tienes muy bien los elementos de tu análisis, no tienes bien tu balance de riesgos o no te estás poniendo de acuerdo y esas decisiones, esas señales son pues muy significativas, ¿no? De ahí que toda la información que surge de las autoridades económicas en un país, llámense los ministerios de Hacienda, la recaudación, el Tesoro en el caso de Estados Unidos y sobre todo los bancos centrales, tienen que ser pues comunicados muy precisos de vez en cuando, no pueden estar en los medios, etcétera, porque los mercados son cientos o miles de analistas, si no es que algunos millones de analistas en todo el mundo que trabajan en casas de bolsa, que trabajan en bancos, en fondos, etcétera, que están constantemente monitoreando a ver qué se dice, qué no se dijo, dónde pusieron la coma, dónde pusieron el énfasis, y este tipo de cosas sí, a mí tampoco me gustan como Ernesto, porque entonces sí no le dan certidumbre a una economía que es la que hoy por hoy pues sigue jalando a la economía mundial. Hay que recordar que pues China, aunque da señales de que está creciendo, pues la verdad es que sí está ponchada. Es una economía que nada más no va a levantar y pues Europa todavía le cuelga. Entonces, de esos tres grandes bloques económicos globales que pudiéramos pensar, pues Estados Unidos es el que sí, pues es una economía flexible, es muy transparente, todo lo que ahí ocurre nos enteramos, entonces pues sí, por lo tanto es la economía que más consume, que tiene la moneda digamos, de curso mundial, corriente mundial, pues es muy transparente, entonces por la mayor razón tenemos que ser muy claros y muy cuidadosos en esas señales que no las estamos viendo así. ¿es posible pensar en un aterrizaje suave, Ernesto, en la economía estadounidense y para evitar la recesión? Digamos que los escenarios posibles son muy variados, ¿no? Y Sí. sí está desde un aterrizaje suave hasta un escenario de una recesión más profunda. Ojo, no estamos pensando en una crisis financiera como la que se tuvo en el 2008, ¿no? O en un reventar de la burbuja especulativa que se tuvo con la fiebre del punto com, ¿no? Del punto com. Este, entonces, digo, no es ese extremo, ni es lo que tuvimos tampoco en la pandemia, ¿no? Que se contrajo brutalmente la actividad económica, pero sí es necesario, porque la Reserva Federal hizo mal su diagnóstico y pensaba que la inflación iba a ser temporal y entonces ahora tiene que reaccionar mucho más fuerte, más severamente, y eso es lo que ha estado haciendo, eh, pues sí es más probable que la economía se vaya a una recesión. Hasta ahora, lo que ha estado sucediendo en realidad es que las cifras, por ejemplo, del último trimestre del año, veías octubre, noviembre, diciembre, distintas variables, y todo se iba descomponiendo en Estados Unidos, y entonces todo el mundo estábamos pensando que la recesión era inminente y que iba a iniciar en el segundo trimestre. Y lo que sucedió, y todos los reconocemos, es que la economía norteamericana sorprendió y volvió a agarrar nuevo impulso y volvimos a ver cifras crecientes en producción industrial, en construcción, en empleo, en comercio.
y todo eso pues hizo que revisáramos todos los pronósticos y en lugar de estar pensando en una recesión este año, pues la hemos recorrido en el tiempo, ¿no? La hemos pospuesto. En su inicio, por ejemplo, nosotros sí estamos pensando que pudiera ser que inicie la recesión en Estados Unidos en el último trimestre de este año, o a más tardar en el primer trimestre del año entrante. Bien. De tu punto de vista, Carlos Alberto. Sí, efectivamente, lo hemos platicado aquí en el espacio. Los pronósticos se van modificando conforme pasa el tiempo, ¿no? Digamos, a todo el frenesí de la invasión Rusia a Ucrania, posteriormente, bueno, previo el confinamiento, el COVID, cómo fueron los países saliendo a un ritmo distinto de la pandemia, de sus confinamientos. China, pues fue notoriamente el país que más tarde salió de la propia pandemia que ahí mismo se originó, todo indica que así fue, y entonces con esto vamos, y luego subes tus tasas, la inflación, entonces sí tienes que ir haciendo los pronósticos día con día. Efectivamente la recesión, pues sí, coincido que todo indica pues que no debe de ser ni profunda, ni larga, ni catastrófica, Pero porque sí va a ser. sí va a ser porque unas tasas de interés como las estás viendo, con una desaceleración china claramente dada, pues no veo cómo no, el mundo en general no entre en una disminución de su actividad económica importante. De hecho, pues ya técnicamente algunos países de Alemania ya están en recesión. Estaba yo viendo la nota la semana pasada que Alemania ya estaría entrando en periodo de no crecimiento ya por dos trimestres. Entonces, esta parte sí pudiera generarlos una recesión, porque las tasas tan altas sí tienen que repercutir, no hay, y más en un país como Estados Unidos que vive del crédito. Entonces, una nación que todo mundo accede al crédito y que utilizas crédito pues para prácticamente todo, en casas, coches, barcos, yates, hasta acá, prácticamente una podadora de césped, pues está a crédito. Entonces, esa parte sí tiene que repercutir de alguna medida, pero como yo estoy viendo que se está retrasando, siento que por la misma razón no debe de ser muy profunda. Bien, en cuanto a la relación entre China y Estados Unidos, al parecer se han abierto las puertas para un diálogo directo entre ambos presidentes de ambos países, Ernesto. Sí, el secretario de Estado, señor Blinken, pues fue y se pudo entrevistar no nada más con el canciller chino, sino con pues las demás autoridades de gobierno para plantear una agenda para ver si es posible alguna reunión entre ambos presidentes para suavizar, digamos, lo que ha estado sucediendo, en el que pues ha habido una guerra cruzada de dardos, ¿no? En el que pues nadie sale ganando. Pero bueno, pues la verdad es que eh, China pues tiene una agenda sumamente agresiva con este planteamiento que hizo de la ruta de seda y ha invertido fuertísimo en propiciar esa reapertura, digamos, de las rutas de comercio e integración comercial en la zona de influencia de China hasta Europa, ¿no? Y adicionalmente, pues con Taiwán se presenta un problemón porque Taiwán es el líder productor de microchips, semiconductores, ¿no? Ujú. Y este mercado pues es estratégico para todo el mundo, para el que quieras, para los chinos o para los americanos, para los alemanes. Todo el mundo se pelea el tener ese liderazgo porque es el futuro, ¿no? Hoy en día, bueno, sí tiene mucha aplicación en la telefonía celular, en los automóviles, en las microcomputadoras, pero pues el día de mañana no dudes que las planchas también tengan microchips e inteligencia artificial, ¿no? Sí, Y entonces pues es un mercado que hoy vale, esto de los microchips, alrededor de 600.000 millones de dólares, pero que puede triplicar, cuadruplicar su tamaño en los próximos 10 años. Hoy en día, el 60% del mercado lo tiene Taiwán. Y Taiwán es un territorio, querido. pues, chiquito,
con 20 millones de habitantes, pero pues China dice que es Es suyo, suyo. ¿no? Pero no se le reconoce como país independiente por parte de los chinos, pero Estados Unidos sí lo apoya para que sea independiente, y entonces ha habido prohibiciones de importaciones y de exportaciones de estos microcomponentes de parte de ambos países, y entonces ahí hay un problema serio. Nada más déjenme comentarles para terminar mi comentario, que el señor Warren Buffett tenía importante participación de acciones en la compañía de Taiwán, y hace poco salió la noticia de que vendió todas sus acciones. Tu posición con respecto a las relaciones entre China y Estados Unidos, Carlos Alberto. Fíjate que es un tema como yo lo estoy viendo, se está tratando de recomponer lo que de alguna manera comenzó, yo recuerdo, pues con la idea de que China, pues un país muy grande, comunista, etcétera, vamos un poquito a echar la película para atrás, y entonces pues se decía, vamos a invertir en China, a irlo jalando hacia la economía de mercado como una manera de evitar el famoso peligro del comunismo, que Estados Unidos siempre ha sido muy propenso a ver ese esquema como el gran demonio, ¿no? Como del otro lado, pues ven a Estados Unidos como el gran malo, así, ¿no? En cuanto a sus ideologías y modelos económicos, ideologías políticas y sociales. Entonces, era mucho invertir en China, Occidente se desbordó invirtiendo para allá como una suerte de irlos jalando hacia el libre mercado, hacia la apertura económica, etcétera. Y durante muchas décadas Occidente, Estados Unidos, Europa y por supuesto de alguna manera hasta nosotros en México, el mundo se empezó a inundar de productos chinos muy económicos y todos estábamos felices. Yo no recuerdo una Navidad en que no me hayan llevado a Eje Central en México a comprar series de luces que además te duraban 15 días, ¿no? Eran unas luces chinas que era así como que la novedad, ¿no? Y luego ya esferas y todo este tipo de cosas. Bueno, ya hay Virgen de Guadalupe y hay mucha serie de cosas traídas de China, imágenes, ¿no? Entonces, todo el mundo fuimos felices encontrando todo tipo de productos baratos de China. Lo que está pasando ahora es que Estados Unidos se dio cuenta que China ni se hizo aliada de Occidente, ni cambió su ideología, ni dejó el comunismo, pero sí adquirió una capacidad industrial, un conocimiento en ingenierías espectacular, empezó a copiar todo lo que se le ponía enfrente, desde el tequila, la Virgen de Guadalupe, hasta los chips, los celulares, los aparatos de diagnóstico médico, etcétera, y luego de ahí surgen pandemias, y luego viene un conflicto con Rusia y Ucrania, y China pues no condena la guerra, tiene el poder de veto, se reúne con Putin, etcétera. Entonces fue un desaguisado. En realidad eso fue lo que acabó pasando y ya nos estamos dando cuenta que los productos muy baratos fueron a la larga extremadamente costosos. Y esa recomposición de Estados Unidos de darse cuenta, de decir, bueno, pues aquí todo nos salió mal, es la que estamos observando ahorita, el jaloneo hacia dónde vamos a poner el futuro de la industria. Ya las muñecas Barbies y los celulares, pues ya nos los copiaron todo, ¿no? Ya nos copiaron el tequila, el mezcal, el brandy, el whisky, el vodka, todo ya lo hacen allá, pero bueno, por lo menos que ya no nos sigan dando con el tema tecnológico, que como decía Claro. Ernesto, es el futuro de la humanidad, la tecnología 5G, en fin, todo este tipo de cosas. Quien domine esa tecnología va a dominar el mundo en los próximos 100 años o 200, ¿no? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ya sé que Ernesto pensó lo mismo que yo. Bueno, oye, Sí. Ernesto, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la 5G. economía? Sí. No, qué Esa barbaridad. tecnología está muy familiarizada sobre todo en matrimonios de alto montaje. A ver, Ernesto, Ernesto, no me hagas reír. ¿Qué pasó con la economía mexicana? ¿Cómo la ves? Bueno, la estimación que hace el INEGI de un crecimiento de alrededor del 2.7 para mayo, en el IGAE de mayo, Sí, sí, superior a lo que estima, porque tampoco ha salido el dato oficial,
2.4 para el IGAE de abril, bueno, está manifestando una economía que va acelerándose nuevamente. O sea, así como sorprendió la economía norteamericana, también nos está sorprendiendo la economía mexicana. Nuestra estimación en base al IBEM es un crecimiento del IGAE de mayo de 3.4. ¿Qué cifras hay adentro que hacen ese crecimiento? Pongo la más importante, el crecimiento de la producción automotriz, 24% mayo contra mayo del año pasado. Las exportaciones automotrices y el mercado interno de automóviles creciendo al 17%. Hay otros indicadores que también subieron, por ejemplo, los indicadores del IMEF, Sí. de servicios. Bueno, ellos bajaron un poquito, pero todavía está arriba de 50 puntos el de servicios. Pero el indicador de confianza económica que elaboramos junto con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos dio un salto importante en mayo, tanto en la percepción de la situación actual como en la percepción a futuro. Pero no todo fue bueno. Las ventas de Lantad bajo tiendas comparables con el año pasado cayó 4% en términos reales. Permítame ir con Carlos Alberto para que ya cerráramos este programa. Tenemos 2 minutos por delante. Sí, definitivamente sí, es una buena señal de crecimiento muy superior a lo que todos estimábamos. Eso sí hay que reconocerlo, aunque también hay que reconocer que en el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 de la administración, el crecimiento en México fue cero en términos reales y entonces, más allá, este crecimiento del 2% es un promedio nacional. Sigue estando muy rezagado el sur-sureste del país, y entonces en el agregado se ve bien, y yo no soslayo, pues desde luego es muy bueno para el país esta cifra, pero sí ya desmenuzándola un poco, sí tendríamos que ser más críticos hacia adelante en el sentido de que no está distribuido bien este crecimiento y también sobre todo analizándolo que estamos en decrecimiento en términos reales con relación a lo que teníamos en el 2018. Bien, pues señores, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos de manera muy especial, como siempre, sus consideraciones con respecto a la economía mexicana y la economía internacional. Ya será la oportunidad de la próxima semana de tener otros asuntos. Entre ellos, yo creo dejar anotado el hecho de que México pierde competitividad según un estudio internacional en donde quedamos mal parados. Bueno, de este asunto hablaremos muy posiblemente la próxima semana. Por lo pronto, muchas gracias, Ernesto Félix Santoscoy. Gracias a ustedes, que tengan excelente semana. Muchas gracias, Carlos Alberto Martínez. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Nosotros hasta la próxima semana. Muy amable.